Saludo a todos los que están conectados. La idea a nivel general el día de hoy, además de por supuesto mostrar en este caso alguna información que tengo dentro de esta presentación, es también en ese sentido mostrar algunas cosas preocupantes tal vez dentro de lo que es el Internet. Y además también hablar de algunas otras cositas ahí, ¿ya? Para que los que no me conocen en este caso, yo soy bastante, bueno, no tan activo de alguna manera en LinkedIn, pero si quieren conectar conmigo me pueden buscar en LinkedIn sin ningún problema. Diego Cáceres Solís, ¿ya? Generalmente yo trabajo dentro del área de lo que es la infraestructura y ciberseguridad. Me dedico también a hacer docencia de manera ocasional en varias instituciones del país, en particular en este caso dentro de lo que es la Universidad Católica, dentro de los programas de educación continua, ¿ya? Además de eso, también me dedico a participar dentro de charlas y eventos de ciberseguridad. El año pasado estuve en la 8.8 y en algunas otras más, dictando también, así como lo estamos haciendo ahora, algunas exposiciones y hablando, por supuesto, haciendo networking, podríamos decirlo, ¿ya? La sesión del día de hoy tiene contemplado un poquito hablar de cosas que están pasando actualmente. Por eso la titulé Ciberseguridad en tiempo de incertidumbre, amenazas reales y respuestas reales, ¿ya? De igual manera, también como lo comentó ahí Fabricio, al final de esta presentación vamos a responder algunas consultas si es que existen, ¿ya? La idea, por supuesto, es abarcar el máximo de información, también hablar un poquito acerca de lo que está haciendo en este caso la universidad y, por supuesto, también apoyarlo y dejarles disponible en este caso mi LinkedIn para que puedan conectar y hablarme por ahí si quieren hacer preguntas de lo que sea, estamos disponibles para eso, ¿ya? Eh, ¿Cuál es la agenda que tenemos preparada para el día de hoy? Primero que todo vamos a hablar acerca de este nuevo escenario de amenazas digitales. Luego un poquito de los vectores de ataque más utilizados a día de hoy, que generalmente podríamos decir que se mantiene eso y tal vez se escala un poquito más con el avance de la tecnología. ¿Qué tenemos que hacer para responder efectivamente ante un potencial incidente de ciberseguridad? Y por supuesto, algo súper importante, la cultura de ciberseguridad y resiliencia organizacional, ¿ya? Y esto no es solamente para una organización, sino que es independiente para personas, individuos, sus familias y cualquier cosa, cualquier aparato o dispositivo que se utilice a día de hoy a nivel tecnológico, ¿ya? Primero que todo, tenemos que básicamente nombrar que hoy en día hay muchas cosas que nos comienzan a preocupar, ya que esto no es, como bien dice ahí, no solo un problema técnico, ¿ya? Sino que es algo que abarca básicamente a todo el planeta, ¿ya? Una variable, como bien dice ahí también, geopolítica crítica. De alguna manera, algún conflicto podría ser a nivel global, como algunos de los que se están viviendo a día de hoy, se traslada dentro de lo que es, por supuesto, la infraestructura digital, ¿ya? Y desde eso involucra desde una ciberguerra, algún ataque tal vez Estado-nación, también temas relativos a la volatilidad o volatilidad económica, ¿ya? Por supuesto, el crimen organizado y por supuesto también la desinformación, ¿ya? O tal vez el informarse desde canales que básicamente apuntan solo hacia un lado, podríamos decirlo, de la verdad, ¿ah? Es por eso que esto relativo a la ciberseguridad ya no es solo un problema técnico, sino que abarca muchos otros ámbitos. Por eso también está esa imagen ahí que es básicamente como una bomba a punto de explotar, tal vez una granada, al nivel de lo que vendría siendo en este caso la tecnología. La tecnología, como todos saben, avanza de una manera muy acelerada. La transformación digital, diferentes escenarios abren básicamente un portal como de incertidumbre, ¿ya? Y esto, por supuesto, que agranda en muchas, podríamos decirlo, oportunidades, lo que vendría siendo la superficie de ataque, ¿ya? Las amenazas cada vez son más sofisticadas, cada vez también son más dirigidas y de alguna manera afecta a grandes empresas como también a instituciones educativas y por supuesto también a organismos públicos, ¿ya? No solamente organismos públicos, organismos de la salud, grandes empresas, ¿ya? Que tienen que ver también con lo que corresponde llamar lo que son las infraestructuras críticas. Lo más típico, por supuesto, el ransomware, un infostealer, robo de información, compromiso de cuentas también. Estos ya no son eventos aislados, son riesgos permanentes para cualquier organización, ¿ya? Y cada uno de estos riesgos, por supuesto, va a impactar de diferentes maneras. Algunas de ellas, la continuidad operativa tal vez de tu negocio, la reputación,
y por supuesto también la confianza, en este caso tal vez de tus clientes como también de tus usuarios. ¿Ya? Hay muchas cosas más avanzadas a día de hoy también. Recién hablábamos del ransomware, pero ya estamos hablando de un ransomware 2.0 o 3.0, ¿ya? Del cifrado tal vez a la triple extorsión, como bien dice ahí. Datos, reputación, DDoS. De alguna manera también el phishing con IA, ¿ya? La inteligencia artificial lamentablemente es algo que se está utilizando, así como hay muchas cosas que se utilizan del lado bueno, del lado positivo de la tecnología. Por supuesto que hay muchas cosas también que se utilizan para el lado tal vez malo o para el lado de los cibercriminales, ¿ya? En este caso la IA, hay muchos videos hoy día impartidos por IA, hay muchas básicamente tal vez imágenes impartidas por IA. De hecho, viendo el tema de los incendios últimamente, ya me imagino que tal vez ustedes han visto noticias respecto a eso. Muchas personas comenzaron a recibir llamados telefónicos, mensajes por WhatsApp, tratando de alguna manera de capturar tal vez estas cuentas de WhatsApp y algunos de esos llamados, algunos de estos mensajes, por supuesto que también fueron creados en este caso con IA, ¿ya? Los deepfakes, los modelos, los famosos modelos LLM, que básicamente tratan de generar una ingeniería social también hiper personalizada y hiper avanzada, ¿ya? La infraestructura, lo que comentaba yo anteriormente. Ataques dirigidos a sistemas críticos para nuestro país, ataques dirigidos para sistemas esenciales, ¿ya? Como por ejemplo, hace algunos días también, tema relativo a Copec, que fue afectada por un ransomware, ¿ya? Sin duda, Copec en este caso trató de primero negociar, primero ofreció $150.000, de ahí el precio fue escalando, llegando a $400.000, en donde definitivamente se tomó, podríamos decirlo, la respuesta correcta. ¿Ya? ¿Y cuál es la respuesta correcta ante un posible ataque frente a un ransomware? Obviamente no pagar, no pagar el rescate, porque eso no te asegura básicamente el que vayas a recuperar tu información. Pero de ahí, por supuesto, vamos a hablar de acuerdo a lo que son, en este caso, la respuesta ante un potencial incidente. La superficie de ataque ha aumentado, ¿ya? Hoy en día la mayoría también de las organizaciones trabajan dentro de lo que es el cloud computing, la nube, ¿ya? La digitalización, hoy en día todos utilizan un dispositivo móvil, ¿ya? Un smartphone, un notebook, una tablet. Y por supuesto también hoy en día, y esto fue a través de lo que es la pandemia, el trabajo remoto, que básicamente llegó para quedarse en algunas organizaciones, por supuesto. Algunas organizaciones están volviendo también al trabajo presencial, como también hay algunas organizaciones que de alguna manera mantienen lo que vendrían siendo esta modalidad un poquito híbrida. Las amenazas cibernéticas son cada vez más sofisticadas y difíciles de detectar, ¿ya? Y para esto ustedes pueden básicamente simplemente revisar el Internet, ¿ya? Hay algunos sitios, por supuesto, ya a nivel tal vez un poquito más global, en donde de alguna manera tenemos lo que son los Hacker News, y también en este caso tenemos ahí algunas imágenes del sitio de la ANSI, el CSIRT, ¿ya? Que son las alertas más o menos que se han producido últimamente a día de hoy. Generalmente hay muchas campañas fraudulentas haciéndose pasar, como por ejemplo Banco Falabella y así muchas otras más, Instituto de Previsión Social, ¿ya? Y también, por supuesto, hay algunos ransomware también que estuvieron activos y quizás estén activos todavía. Devman Ransomware, Inc. Ransom, ¿ya? Y por supuesto diferentes vulnerabilidades, como por ejemplo ahí estamos viendo una del 15 de enero referente a Palo Alto. También hay algunas de Fortinet o FortiGate, que no la puse aquí en la pantalla, pero ustedes pueden básicamente ingresar a ese sitio web y revisar constantemente cuáles son las últimas alertas relativas a lo que es la ciberseguridad en este caso. Los fraudes con IA, algo que comentaba yo anteriormente. Los deepfakes, las voces falsas, estafas, fraudes, phishing con IA, robo de datos, los infostealers, ¿ya? Falsificación de documentos, ¿ya? Por supuesto que la IA, yo por lo menos la ocupo para hacer cosas buenas, para el lado positivo tal vez de lo que vendría siendo la ciberseguridad. Pero por supuesto siempre va a haber un lado de ciberdelincuencia que va a tener un poquito más arriba tal vez también los conocimientos en esa área, ¿ya? Y por supuesto que ocupe todo esto para hacer cosas malas, podríamos decirlo. Las infraestructuras críticas, muy importante también. Los ataques tal vez a sistemas de energía, sistemas de combustible, sistemas de agua, sistemas de salud, ¿ya? Esto no es falso, ¿ya? No es ciencia ficción, como bien dice ahí. Esto es real, completamente real. Y tal vez nosotros no lo hemos vivido, tal vez como país, pero a nivel mundial, por supuesto que sí se ha vivido. Porque un incidente como esto produciría también
un gran desorden a nivel tal vez de personas, ¿ya? Escándalos tal vez que las personas, ustedes lo vieron, por ejemplo, también, creo que en Estados Unidos había una tormenta de nieve, podríamos decirlo, los supermercados estaban prácticamente vacíos, ¿ya? De alguna manera eso, eso produce un descontrol y un ataque, en este caso, a una infraestructura crítica, por supuesto que en cuestión de horas afectaría lo que es, en este caso, la estabilidad social y, por supuesto, también la estabilidad política. Dentro de Hacker News también hay algunas cosas actualizadas que tenemos ahí, como por ejemplo algunas vulnerabilidades disponibles dentro de VMware vCenter, ¿ya? Hoy en día hay muchos sistemas operativos que se ocupan para temas de virtualización y en particular los principales objetivos en este caso son relativos a VMware, ¿ya? Yo en lo particular ocupo Proxmox, XCP o algún otro que tal vez no tenga tantas vulnerabilidades o que produzca varias actualizaciones continuamente. Fortinet también, en el caso de que tú ocupes tecnología basada en Fortinet o FortiGate, también es algo que va produciendo vulnerabilidades muy continuamente. Y por supuesto también que algunos tal vez de los IDE que generalmente se utilizan, como por ejemplo el primero que está ahí, que es Visual Studio Code, también se va produciendo malware en base a lo que son las extensiones que se van agregando a Visual Studio Code. Y eso también es otro ataque que también es muy preocupante, que es básicamente un ataque a lo que es la cadena de suministros, ¿ya? ¿Por qué? Porque yo al descargar una extensión dentro de Visual Studio Code, algunas tal vez son recomendadas, pero algunas tal vez son subidas por cualquier persona, ¿ya? Sin ninguna verificación o algo por el estilo. Y en ese sentido puede que tú básicamente por inocencia, podríamos decirlo, inmediatamente tú te instalas en este caso un malware en tu computador pensando que es una extensión tal vez relativa a inteligencia artificial o alguna otra cosa que quizás tú quieras realizar. Por supuesto que uno de los frameworks que más se está utilizando a día de hoy, que básicamente te va a servir para conocer cómo en este caso funciona en este caso tu adversario, ¿ya? O el ciberdelincuente, es en este caso Mitre Attack, ¿ya? Mitre Attack en ese sentido te presenta tres matrices, la matriz Enterprise, móvil y también referente por supuesto a lo que es en este caso los sistemas de control industrial. Y en este caso Mitre Attack trabaja en base a tácticas, técnicas y procedimientos, ¿ya? Cuando tú estás de alguna manera trabajando tal vez en el Blue Team o inclusive en el Red Team, ¿ya? O en el Purple Team, por supuesto, tú trabajas en base a lo que son estas tácticas, técnicas y procedimientos que te despliega en este caso Mitre Attack. Y de alguna manera también tú puedes entender cómo funciona en este caso el adversario, cómo funciona básicamente el procedimiento que va a utilizar el adversario para atacarte, ¿ya? Es muy importante también estudiar, realizar tal vez algún curso, capacitación o algún diplomado como lo tenemos aquí nosotros también, que por supuesto sus esfuerzos los enfoque en dar a conocer este marco, ¿ya? Muy recomendable también y por supuesto lo vamos a visualizar a continuación. Dentro del punto 2 vectores de ataque más utilizados el día de hoy, vamos a detener ahí un momento porque la idea en ese sentido también, bueno, comentaba básicamente la página del CECIR relativa a alertas, ¿ya? También es muy importante estar revisando continuamente temas relativos a la CVE, a las vulnerabilidades que se van básicamente nombrando a día de hoy. Y por supuesto también lo que comentaba yo referente a Mitre Attack, ¿ya? Si tú ingresas al sitio oficial de Mitre, aquí inmediatamente tienes disponible lo que son las matrices, ¿ya? Y aquí están las técnicas, las tácticas, y cada una de estas tácticas, por supuesto, en su interior tiene los correspondientes a lo que son los procedimientos. Y estas básicamente son básicamente cada una de las opciones que realiza en este caso o que podría realizar en este caso un cibercriminal desde el reconocimiento hasta básicamente el comando y control y así sucesivamente diferentes otras cosas más, ¿ya? Nosotros, como docentes en este caso, y también como encargados de infraestructura y ciberseguridad, trabajamos en base a lo que nos indica la mayoría de las cosas relativas a las matrices de este marco, podríamos decirlo, ¿ya? Dentro de lo que son los vectores de ataque más utilizados a día de hoy, generalmente la mayoría de los incidentes, por supuesto, comienzan por algún tipo de vector conocido. Generalmente, por supuesto, el phishing, la ingeniería social, ¿ya? Algún tipo de credencial comprometida también.
porque también el usuario también es un gran problema, ¿ya? El factor humano, ¿ya? Básicamente es uno de los principales puntos de entrada para un atacante. Y no solamente a través de un correo electrónico o a través de un SMS, ¿ya? Se ha visto y se ha conocido que por desconocimiento un usuario tal vez encuentra un pendrive, un dispositivo USB y lo conecta simplemente para saber qué es lo que tiene, ¿ya? En algunos casos hasta de eso hay que dudar. De un correo hay que dudar. De un SMS hay que dudar, ¿ya? Por supuesto también existen las vulnerabilidades técnicas, que eso es básicamente algo relativo, tal vez, a que de alguna manera un grupo de personas creó una aplicación, creó un software, ¿ya? Pero continuamente investigadores, por supuesto, van tratando de descubrir si es que ese software que fue creado en algún momento posee tal vez alguna vulnerabilidad, ¿ya? En el caso de que este software posea alguna vulnerabilidad, es parte de los dueños de este software, por supuesto, lanzar una actualización que además de agregar cosas relativas a su uso, por supuesto agregue parches para solucionar estos problemas, ¿ya? Además de eso también, en el caso de que alguno de ustedes se desempeñe como desarrollador, también tiene que preocuparse de trabajar en base a el desarrollo de código seguro, ¿ya? Alguna configuración también segura relativo tal vez a tu sistema operativo, ¿ya? Y por supuesto también a temas de desactualización a nivel de sistema operativo y a nivel de aplicaciones, ¿ya? Apuesto que más de alguno de ustedes, si yo le digo que revise en este caso su dispositivo móvil, si utilizas Android o Mac, te vas a la opción ahí de aplicaciones. Lo más probable es que exista alguna aplicación desactualizada, ¿ya? ¿Eso qué significa? Que básicamente tienes la puerta abierta para que entre en este caso cualquier cibercriminal, cualquier tipo de malware a través de esas aplicaciones no actualizadas. Tú estás ahí facilitando el acceso, ¿ya? Estás facilitando que alguien ingrese a tu móvil, descubra básicamente un montón de información, porque en tu móvil tú manejas mucha información relativa tal vez a tu empresa y relativa, por supuesto, también a tu familia, ¿ya? Entonces, si tú no te proteges, si tú no te preocupas, básicamente dejas la puerta abierta también para todo eso que te he comentado hasta ahora. Más del 80% de las brechas de seguridad comienzan con un error humano, ¿ya? O una también manipulación psicológica exitosa. Lo que les comentaba, el tema del incendio, el tema de las llamadas telefónicas. Capturan tal vez tu cuenta de WhatsApp y empiezan a enviar mensajes a muchas personas pidiendo, obviamente, dinero, ¿ya? Tal vez envíen 80 mensajes, ¿ya? Pero si caen por lo menos 2, 3 o 4 personas, ya es algo exitoso para lo que vendría siendo el cibercriminal. Incluso si cae una, ya es algo exitoso, ¿ya? El atacante en este caso no hackea el sistema, ¿ya? Sin embargo, engaña a la persona o hackea, podríamos decirlo, a la persona. Obtiene tal vez una cuenta, alguna credencial y con esa cuenta, básicamente, evade defensas técnicas costosas, como bien dice ahí, pasa a través del firewall, pasa a través del sistema operativo y logra básicamente acceder a la información importante. Lo que comentaba también, dentro de los vectores de ataque más utilizados a día de hoy, malas configuraciones, tal vez algún puerto abierto necesario. A nivel de la nube también eso es algo que se comete mucho, ¿ya? A nivel de la nube tú tienes que entender también que por supuesto el proveedor de la nube tiene cierta responsabilidad, ¿ya? Pero además tú también como usuario también tienes responsabilidad, ¿ya? Y depende de ti el realizar también configuraciones adecuadas para lo que vendrían siendo estas aplicaciones en la nube, ¿ya? Software sin parche de seguridad por años. Y esto también se ve también. Hay cámaras de seguridad, hay dispositivos de grabación de cámaras de seguridad, por ejemplo, que no se actualizan en años, ¿ya? Así que también depende de ti como administrador, como encargado de infraestructura, como desarrollador. Si tú, por ejemplo, tienes a cargo simplemente un código o una aplicación web, preocúpate también de informar los tipos de ciberseguridad, a los tipos de infraestructura que actualicen tal vez el sistema operativo donde tú tienes implementada tu aplicación web, donde tú tienes implementada tu base de datos, ¿ya? Porque tal vez tú no cometas ningún error, pero ese error dependa de otras personas también. Por supuesto, recordar también los temas de las contraseñas débiles, la falta de multifactor de autenticación. Eso también es algo que tú tienes que configurar en cualquier cuenta que tú utilices. Obviamente hay algunas cuentas que todavía tal vez no es posible implementar el MFA, ¿ya? Por ejemplo, la clave única, ¿ya?
Ustedes tal vez ocupen la clave única, tal vez a diario, tal vez no. La clave única tiene multifactor de autenticación. Hoy en día no al 100% de los servicios con lo que nosotros utilizamos la clave única, ¿ya? Eso también es algo preocupante a nivel de Estado, a nivel de nuestro país. Ahí también tenemos lo que yo les comentaba anteriormente. Algunas CVE publicadas básicamente el día de ayer, ¿ya? Por ejemplo, la de mano izquierda, que hice ahí CVE 2025-59108, esa fue publicada el día de ayer. Había más publicadas el día de ayer. Aquí simplemente hice unas capturas de pantalla de algunas que me parecieron interesantes, ¿ya? Y por ejemplo, mira, lean esta. El password para acceder al administrador de acceso, a la interfaz web de este administrador de acceso, está seteado a admin, ¿ya? O sea, eso no es un problema en un software. Obviamente aquí hay algunas otras cosas más para que fuera publicada la CVE, pero sí o sí este es un problema, además tal vez del software, por supuesto, referente a la configuración que en este caso hizo el administrador, ¿ya? Aquí tenemos otra publicada el 16 de enero que tiene que ver con el N8N, el famoso N8N, ¿ya? Que también había que actualizarlo para solucionar este problema. Aquí tenemos otra referente a Windows que fue publicada en diciembre de 2025 y aquí tenemos otra también para demostrar que no solamente Windows es vulnerable, sino que todos los sistemas operativos a día de hoy, en este caso a nivel de Mac OS, también había un problema que se solucionó, por supuesto, con la actualización, en este caso, del sistema operativo, ¿ya? Así que todas las cosas que he comentado y que se comentan a diario también por los especialistas en ciberseguridad son necesarias de aplicar. Pero lamentablemente, no todo depende en este caso del especialista en ciberseguridad o del chico o chica que trabaja a nivel de tecnología de la información. Al igual como lo mostrábamos recién dentro de lo que son básicamente la matriz de Mitre Attack, tenemos que comentar también que es muy importante el tema de los procesos que realiza en este caso un cibercriminal, ¿ya? Y generalmente, si vemos en este caso a través del Cyber Kill Chain, que tiene que ver también con las técnicas referentes tal vez a lo que uno realiza a través de Mitre Attack, tenemos diferentes fases en las cuales el cibercriminal interactúa, ¿ya? Primero que todo el reconocimiento, que básicamente busca información acerca de su objetivo, ¿ya? Luego, en la parte tal vez en donde se ocurre básicamente este armamento y la entrega básicamente del payload o del malware, es básicamente cuando se crea el malware y lo entrega, en este caso, a su objetivo. Una vez que su objetivo lo recibe, por supuesto, este malware es explotado y explota tal vez alguna vulnerabilidad, ¿ah? Se instala el malware, permite básicamente que el cibercriminal acceda, en este caso, a el sistema o a tu dispositivo móvil, toma el control y realiza lo que tiene que realizar. Puede robar información, puede básicamente saltar hacia otro dispositivo de tu red y de alguna manera tal vez por un descuido, por una mala configuración o por simplemente descargar un archivo desde el correo o ejecutar el link que venía en tu correo electrónico, ya le abriste la puerta en este caso al cibercriminal. Aquí tenemos una pequeña comparativa de riesgos. Básicamente, phishing con IA, una mala configuración. También, por supuesto, tenemos las vulnerabilidades del día cero, ¿ya? Y también, por supuesto, algo súper importante, el tema de los insiders, ¿ya? ¿A qué se refiere esto? Los insiders, por supuesto, ya me imagino que algunos de ustedes lo conocen, son los empleados descontentos, tal vez, un empleado que tal vez esté enojado de alguna manera y hace algo malo ya cuando él está dentro de la organización, ¿ya? ¿Cómo se puede prevenir esto? En base a un control de acceso efectivo, ¿ya? Una vulnerabilidad del día cero, ¿ya? En este caso es una vulnerabilidad no conocida, no registrada dentro de la CVE. ¿Y cómo lo puedes prevenir? En base a una estrategia cero trust, cero confianza, ¿ya? Que también podemos hablar. Podríamos hacer una presentación de una hora por lo menos hablando de cero trust, ¿ya? La mala configuración, auditoría continua y el phishing con IA, por supuesto, diferentes tipos de capacitaciones y por supuesto diferentes tipos de filtros, ¿ya? El impacto también va a estar predeterminado dependiendo de la relevancia de la información a la cual se acceda, ¿ya? Si es información secreta, podríamos decirlo, o crítica, por supuesto que el impacto va a ser alto o crítico, ¿ya? Pero todo va a depender también de las diferentes evaluaciones y gestiones de riesgo que tú realices a nivel de tu organización. El punto 3, algo súper importante, por supuesto, la respuesta efectiva ante un incidente de ciberseguridad, ¿ya?
La idea aquí, por supuesto, es responder, ¿ya? Responder, responder y responder. Y para responder, tú tienes que, por supuesto, tener preparado un plan, ¿ya? Tienes que tener, por supuesto, bien escrito y documentado un plan. Hay diferentes planes que tú puedes crear. Un plan de respuesta ante incidente, un plan de recuperación ante desastre, ¿ya? Pero es importante, primero que todo, tenerlo documentado, bien escrito, ¿ya? Y también probado, ¿ya? Tú tienes que probar ese plan, ¿ya? Y dentro de algunas cosas que tú tienes que realizar dentro del plan, por supuesto, primero que tienes que detectar algo tempranamente es crucial, ¿ya? También la capacidad de reacción que tenga en este caso el personal, la organización, también es algo clave para reducir en este caso el impacto del ataque, ¿ya? Pero un plan requiere, por supuesto, una preparación previa, requiere también roles definidos y requiere también procedimientos claros. Y aquí se tiene que ver involucrado desde la persona tal vez más baja en el rango de tu organización hasta el gerente o hasta la alta dirección, ¿ya? Dentro de este plan también tiene que quedar bien definido también algo súper importante que son los respaldos, ¿ya? Un respaldo que sea confiable, un respaldo que tú hagas tal vez una vez a la semana, pero que al día siguiente tú lo pruebes y le das ahí el dedito para arriba de que a tu jefe tal vez o a tu encargado de que el respaldo funciona, ¿ya? Y por supuesto también ejercicios de simulación, lo que yo te decía, probar el plan de respuesta a incidentes, probar el plan de recuperación ante desastres, ¿ya? Y eso de alguna manera te va a ayudar a mantener la operación, incluso en un escenario adverso. La gestión bajo presión, eso también es algo súper importante. Ojalá todas las organizaciones, todas las empresas trabajen con un SOC, un Centro de Operaciones de Ciberseguridad, ¿ya? No es cuestión también de saber si vamos a ser atacados, sino de cuándo, ¿ya? Porque a todos nos va a pasar, a todos nos va a pasar. Es un problema si tú básicamente en tu organización dices que nunca te va a pasar algo, ¿ya? Antiguamente el SOC trabajaba así como esa persona que está dentro de la imagen, revisando temas de monitoreo y cosas así, pero hoy en día tenemos que apuntar tal vez a un SOC 2.0 o un SOC 3.0, integrando por supuesto temas de inteligencia artificial, integrando tal vez temas de eh, software o sistemas open source, ¿ya? Y la idea, por supuesto, es tratar de reducir tal vez los tiempos de detección, reducir tal vez los tiempos de contención y de respuesta, ¿ya? La diferencia entre un susto y una catástrofe es muy delgada, muy pequeña, ¿ya? Y de alguna manera, un SOC, que ojalá todas las organizaciones tuviesen un SOC, en algunos casos es una persona o en algunos casos no existe un SOC, ¿ya? Lamentablemente también es un problema para todas las organizaciones. Algunas estrategias prácticas, ya hablamos de Zero Trust, ¿ya? Los respaldos, ideal que también estén en un modo offline, ¿ya? ¿Qué significa? Que tú haces el respaldo y cuando lo terminas, inmediatamente esa máquina donde está el respaldo queda standalone o offline, ¿ya? ¿Por qué? Porque si algún malware ingresa a tu organización, va básicamente a intervenir todo lo que esté conectado a la red. Sin embargo, el respaldo que está offline o standalone, por supuesto que no se va a ver afectado, ¿ya? Súper importante también la visibilidad total, monitoreo de logs, los comportamientos de los usuarios, ¿ya? Y para eso hay muchas estrategias, ¿ya? A nivel de cloud tenemos muchos servicios que funcionan para monitorear los logs, para monitorear también los comportamientos de los usuarios. Si tienes una arquitectura on-premise, por supuesto también es importante ahí también gestionar diferentes servicios que de alguna manera te ayuden a monitorear todos esos archivos que básicamente vas a obtener. Para una persona sería completamente difícil, básicamente, evaluar todo lo que está dentro de esos archivos. Por eso es necesario utilizar inteligencia artificial, aplicaciones que aporten y ayuden a utilizar eso. Por último, crea un script en Python que te ayude de alguna manera a analizar o un script en el lenguaje que tú más conozcas, ¿ya? El plan de respuesta ante un incidente, el plan de recuperación ante desastre, el plan de continuidad del negocio, ¿ya? Por supuesto también, súper importante, los playbook de respuesta ante un incidente, ¿ya? Te va a ayudar básicamente a responder, por supuesto, y a tomar decisiones dentro de un nivel de crisis, ¿ya? También completamente relevante e importante. La idea es aumentar la resiliencia, ¿ya? Que es la capacidad de absorber el impacto, seguir operando tal vez en un modo no al 100%,
aumentar también los tiempos de recuperación o de restauración, ¿ya? Y por supuesto también esto también conlleva un proceso de mejora continua, ¿ya? Que es básicamente un análisis post-mortem, como bien dice ahí, un proceso de aprendizaje. Y así, de alguna manera, vamos a tratar de fortalecer nuestras defensas para un evento futuro. Y finalmente, en el punto 4, la cultura de ciberseguridad y la resiliencia organizacional, ¿ya? Aquí hay varias cosas que comprender, varias cosas que básicamente tratar de hacer, ¿ya? Y en este caso, por supuesto, lo primordial son temas de capacitación y concientización, ¿ya? Esto también no debiese ser algo que tal vez yo le haga a mi empresa. Esto es algo que tal vez debiese ser algo ya cultural. Esto ya debiese provenir desde el Estado, ya debiese provenir desde que nosotros tal vez nacimos, podríamos decirlo, debiese ya estar incluido dentro de nuestras vidas, ¿ya? Porque mientras nosotros más fortalezcamos a las personas a nivel de pensamiento, por supuesto que vamos a fortalecer la primera línea de defensa después de cualquier cosa en donde nosotros estemos funcionando, ¿ya? Tenemos que tratar de fomentar una cultura de seguridad, una cultura de resiliencia organizacional. Tenemos que tratar también de anticiparnos a las potenciales amenazas, aprender también de los incidentes, ¿ya? Adaptarnos dentro de un entorno digital o dentro de un entorno de crisis, ¿ya? Porque nosotros no tenemos que decir que nunca nos va a pasar algo. Siempre es potencialmente posible que nos pase algo, ¿ya? Yo he visto casos desde que, no sé, a una persona, por ejemplo, lo llamó la hermana y la hermana lo hizo caer en una estafa, ¿ya? A la hermana la estaban chantajeando de una manera tal vez haciéndole ingeniería social. La hermana llamó a su hermano y el hermano finalmente fue el que transfirió, ¿ya? De alguna manera tenemos que ser capaces también de reconocer algunas señales o de entregar algunas señales de acuerdo a eso. Al nosotros invertir también en las personas, ¿ya? Por supuesto que hacemos una reducción de lo que vendrían siendo los riesgos, ¿ya? La ciberseguridad tiene que ser un valor compartido, ¿ya? Si tu empresa, si tu organización no invierte en ciberseguridad, lamentablemente les tengo que decir que están súper mal, ¿ya? Hoy en día también tenemos que también efectuar diferentes cosas legales referente, por ejemplo, a las leyes. Por ejemplo, creo que hay que tener un encargado de datos, de la protección de datos personales, hay que tener un encargado tal vez de ciberseguridad específico, y este no puede ser el mismo jefe de TI, ¿ya? No puede ser el mismo, tiene que ser otra persona, ¿ya? Hay diferentes cosas que también tienes que hacer a nivel de la ley marco de ciberseguridad, ¿ya? Así que si tú trabajas a nivel de gobierno o trabajas en una gran empresa, por supuesto te invito a que mires en este caso también en LinkedIn. Hay diferentes personas que yo voy a nombrar también a continuación que tienen que ver en este caso y que van publicando información importante referente a temas que hay que hacer hoy en día a nivel de ciberseguridad, ¿ya? Lance en este caso también te da ahí los 9 básicos de la ciberseguridad. Actualizar periódicamente, ¿ya? Algo muy importante, capacitar periódicamente también, ¿ya? Minimizar privilegios, ¿ya? El tema del privilegio mínimo, ¿ya? Si tú creas una cuenta, esa cuenta tiene que tener cero privilegio inmediatamente hasta que te soliciten algún tipo de permiso en particular. Respaldar tu información periódicamente, asegurar las redes, ¿ya? Temas de segmentación o microsegmentación. Asegurar equipos, ¿ya? También, monitorear en tiempo real, usar mecanismos de MFA, multifactor de autenticación, y por supuesto también usar un gestor de contraseñas, ¿ya? ¿Por qué? Hoy en día tal vez yo tengo mi cuenta Gmail, tengo mi cuenta uc.cl, tengo mi cuenta tal vez laboral, o sea, son muchas cuentas y obviamente lo ideal es ocupar una password diferente para cada una de estas cuentas, ¿ya? ¿Para qué es el gestor de contraseñas? Para básicamente almacenar todas esas contraseñas y guardarlas de una manera cifrada, ¿ya? Pero obviamente son recomendaciones que yo creo de las 100 personas que a lo mejor participan en una capacitación, tal vez con 10 que lo hagan, ya tal vez podríamos decirlo, estoy cumplido, podríamos decirlo, porque también es muy difícil hacer que las personas hagan estas cosas, ¿ya? Pero sin duda, tal vez con una capacitación periódica, tal vez les entre, tal vez en la cabeza, podríamos decirlo, en su cerebro y de alguna manera lo realicen, ¿ya? También tenemos que estar presente que hoy en día Chile es el número uno en ciberseguridad de Latinoamérica y el Caribe, según algunos reportes ahí como está en la noticia.
¿ya? Si nosotros tal vez nos creemos el número uno en ciberseguridad en Latinoamérica, por supuesto que las personas también tienen que de alguna manera demostrarlo, ¿ya? Y esto también nace del interés de investigación, ¿ya? O sea, en vez de estar todo el día o en algunos ratos, en vez de estar revisando tal vez TikTok, busca información de referente a ciberseguridad, actualiza tu aplicación, actualiza tu dispositivo, ¿ya? No es nada malo en algún momento ver TikTok, ver YouTube, ¿ya? Pero también preocúpate de esto, ¿ya? O sea, nosotros estamos considerados como el número uno en ciberseguridad de Latinoamérica, ¿ya? Pero estamos haciendo las cosas bien, yo diría, pucha, si nosotros somos el número uno, ¿qué queda para el resto? ¿Ah? Así que preocupémonos de esto, muchachos. Y lo que finalmente quería hablar, por supuesto, es de los diferentes diplomados y cursos que en este caso nosotros ofrecemos como educación continua dentro de lo que es la Universidad Católica, ¿ya? En el que yo participo como docente es en el diplomado de Ethical Hacking, ¿ya? Que también lo tengo aquí abierto dentro de mi navegador. El diplomado de Ethical Hacking, ¿ya? Es, yo diría, 70-80% práctico y es de nivel avanzado, ¿ya? En este caso, nosotros te vamos a hacer cosas, te vamos a enseñar cosas avanzadas de Ethical Hacking, ¿ya? Desde atacar Linux de manera avanzada, atacar Windows de manera avanzada, atacar sitios web de manera avanzada y por supuesto que todo lo que vamos a hacer lo vamos a orientar referente a lo que es el marco de Mitre Attack, ¿ya? Algunos docentes que participan de este diplomado, Sebastián Vargas, Julio Briones, Diego Espíndola y en este caso quien les habla, ¿ya? Si nos siguen en nuestras cuentas de LinkedIn, también van a poder visualizar que generalmente estamos compartiendo información, tal vez no día a día, pero sí referente a temas que las organizaciones y las empresas dentro de nuestro país tienen que realizar, ¿ya? Otro de los diplomados en el cual participan en este caso, de ahí vamos a revisar ese, este de acá. Diplomado en Gestión Técnica de la Ciberseguridad, ¿ya? Este diplomado también tal vez no es tan práctico, podríamos decirlo, porque se enfoca mucho más en lo que vendría siendo la preparación para la certificación CISSP, ¿ya? Sin embargo, también tiene algunos cursos y evaluaciones prácticas, que de ahí les voy a comentar a qué se refiere esto práctico, ¿ya? Aquí también participan docentes, como los participan en el diplomado anterior, en este caso Sebastián Vargas, Julio Briones también están dentro de este diplomado, pero ahí tenemos a otras personas más que por supuesto tienen gran experiencia relativa a organizaciones y por supuesto también a ciberseguridad. Jorge Baeza, Carlos Gaule, Wilson España y por supuesto también Carlos Rojas, ¿ya? Y finalmente tenemos este diplomado de gestión estratégica de la ciberseguridad, ¿ya? Básicamente aquí ya es algo un poquito más a nivel de gobierno, el compliance, ¿ya? Y aquí también en este caso tenemos un cuerpo docente que creo que está por acá, veamos, aquí está, equipo docente, en donde aquí nuevamente Carlos Rojas, Eric Donders, Wilson España, Andrés Pumarino, Javier Toro. Y por supuesto aquí el encargado en este caso de toda esta área que es don Francisco Valenzuela, ¿ya? Yo les comentaba recién que estos diplomados, podríamos decirlo, son en un 70-80% prácticos, ¿ya? Pero aquí tú no te tienes que preocupar de tener instalado tal vez VMware, Workstation o VirtualBox con 10 máquinas virtuales dentro de tu computador. No necesitas tener un computador que debiese tener, no sé, 32 GB en RAM, Intel i7 o superior, ¿ya? Necesitas tener un computador, yo diría, normal, ¿ya? Tal vez 8 GB en RAM lo considero yo suficiente. Y lo único que necesitas tal vez es tener una máquina virtual con Kali Linux. Y de hecho ni siquiera en algunos casos necesitas tener una máquina virtual con Kali Linux o con Parrot Security o con el sistema operativo que tú más manejes a nivel de ciberseguridad. ¿Por qué? Porque nosotros hacemos uso de una plataforma que se llama TryHackMe, ¿ya? TryHackMe es un sitio web que de alguna manera yo diría que es una de las mayores plataformas relativa a lo que es la práctica de temas relativos a ciberseguridad. Y no solamente de ciberseguridad, sino que de muchas cosas relativas a la tecnología de la información, ¿ya? Y en este caso nosotros como Universidad Católica te vamos a entregar una cuenta de TrainHackMe para que interactúes al igual que nosotros como docentes, ¿ya? Y todas las cosas prácticas que tú vas a tener que hacer, las vas a tener que hacer dentro de esta plataforma, ¿ya? De igual manera también. Este TryHackMe tiene un entorno gratuito
que es bastante amplio, ¿ya? Pero nosotros en este caso te vamos a entregar una cuenta premium que por supuesto te va a dar acceso a muchas otras cosas más, ¿ya? Si tú, por ejemplo, te creas, o tú ahora mismo te puedes crear una cuenta dentro de TryHackMe, ¿ya? ¿Puedes comenzar a interactuar en TryHackMe? Por supuesto que sí, de manera gratuita. Si tú te vas aquí a la lupa, ¿ya? Y pones aquí View All, tú vas a tener acceso a muchas rooms o salas, las cuales por supuesto son, si te fijas, algunas son gratuitas y algunas son premium, ¿ya? Esa es la diferencia. Pero el ambiente gratuito, como te dije anteriormente, es bastante amplio, ¿ya? Tú puedes aquí también filtrar, por ejemplo, por el subscription type, vamos a poner aquí free only. Y aquí, si te fijas, hay diferentes desafíos de diferentes niveles, desde easy, medium, hard, ¿ya? Insane también hay algunos, ¿ya? Pero ¿qué es lo que son estos desafíos? Algunos desafíos, como ustedes pueden ver ahí, son challenge y otros son walkthrough. ¿Qué es lo que es un walkthrough? Básicamente un paso a paso. Se te va presentando información y tú tienes que ir respondiendo preguntas de acuerdo a ese paso a paso que te están nombrando ahí. Y en este caso, un challenge, también vamos a ver qué es lo que es un challenge. Primero que todo, el Waltraud. Si te das cuenta, son 5 tareas. Cada una de estas tareas a ti te va entregando información en donde tú tienes que, por supuesto, leer, interiorizarte y después tienes que ir respondiendo preguntas, ¿ya? También, si te das cuenta, al principio tienes también una interfaz aquí en donde, vamos a ver, en donde tú tienes que iniciar, en este caso, una máquina virtual ya dentro de TryHackMe. No tienes que tener ninguna máquina virtual tú instalada. La misma plataforma de TryHackMe te permite interactuar en este caso con esta máquina virtual, ¿ya? Pero eso es lo que es un Waltraud. Y un CTF, al igual que la mayoría de los CTFs que me imagino que tal vez alguno de ustedes conozca, es un Capture the Flag, ¿ya? ¿Qué es lo que es un Capture the Flag? Básicamente tú vas a ir resolviendo desafíos, ¿ya? Se te va a presentar poca información en algunos casos. Y en algunos casos simplemente te va a preguntar por la flag de usuario y la flag de root. Tú vas a tener que tratar de interactuar con la máquina que se te presente, porque si te fijas también aquí va a haber algunas máquinas las cuales tú vas a tener que activar, ¿ya? Y tratar de hackear la máquina, tratar de encontrar las vulnerabilidades de la máquina, tratar de llegar a las flags de usuario y a las flags de root. Obviamente, en este caso, con la guía y el apoyo de los docentes, que por supuesto vamos a estar dentro de cada uno de estos diplomados, ¿ya? Pero es muy importante. Esto lo puedes hacer a nivel gratuito, pero por supuesto que el nivel premio que nosotros te vamos a entregar también con la ayuda y todas las demostraciones que te vamos a hacer a nivel práctico dentro de cada una de las clases y de los cursos, por supuesto que te va a ayudar a tener una mejor guía y a un mejor trabajo dentro de TryHackMe como plataforma, ¿ya? Hay muchas otras plataformas más que por supuesto tal vez dentro de mi curso o de otros cursos también los vamos a comentar, ¿ya? Pero hoy en día nosotros a este diplomado, y es el único, son los único, la única institución que en este caso trabaja a nivel de Trade Hack Me dentro de nuestro país, esto es un plus, ¿ya? Un plus que por supuesto ha aumentado la satisfacción de los estudiantes que han pasado por estos diplomados y por supuesto que ha aumentado también la satisfacción de nosotros como docentes, ¿ya? Y eso sería básicamente mi presentación el día de hoy, ¿ya? No sé si hay alguno de ustedes quiere hacer alguna consulta, tal vez técnica, o también alguna consulta ya más en profundidad relativa, en este caso, a lo que es el diplomado, ¿ya? No sé si Fabricio ahí me puedes ayudar ahí. Igual veo que ya hay hartos conectados, ¿ya? Así que súper bien, hay hartos conectados, 27. Sí, bueno, profesor, primero que todo, agradecer por su presentación. Y antes de pasar a revisar el chat, me gustaría comentarle a todos los participantes que en el mismo chat dejamos los datos de los tres diplomados a los cuales hacía mención el profesor Diego Cáceres y la información referente al equipo de admisión para que puedan conectarse con ellos y hacer todas las preguntas que tengan referente a estos programas, sus procesos de admisión y valores. También me gustaría dejar los invitados a todos los que están el día de hoy y a los que puedan ver esta masterclass a seguirnos en todas nuestras redes sociales para que puedan también informarse sobre próximas actividades y obtener información sobre todos nuestros programas.
También quiero contarles que esta masterclass está haciendo y va a ser completamente grabada. Y dentro de los próximos días vamos a enviar a sus correos electrónicos con los cuales se inscribieron una carta con un enlace para que puedan volver a verla y también recibir nuevamente la información de nuestras redes sociales y datos del equipo de admisión. Con respecto al chat, eh, aquí Felipe Antonio Moreno pregunta si alguno de los diplomados está enfocado en AWS, GCP o Sentinel, profesor. Ya, ahí, mira, algunos diplomados dice que se ha enfocado en AWS, GCP o Sentinel. Yo creo que el diplomado, si te gusta más la parte técnica, tal vez en probar vulnerabilidad y cosas relativas a aplicaciones en la nube, yo creo que el de ethical hacking es el que estás buscando, ¿ya? Porque ahí hacemos interacciones, en este caso, con plataformas como AWS, GCP o Sentinel, ¿ya? Pero no enfocado a enseñarte cómo funciona AWS GCP de Sentinel, sino que enfocado a descubrir vulnerabilidades tal vez en un entorno cloud. ¿Ya? Ahí Felipe Moreno. Y cualquier cosa que quieras preguntar, Felipe Moreno, si no la quieres hacer, por supuesto, aquí a través de este ambiente, me puedes seguir en LinkedIn y ahí seguimos conversando. Lo mismo ahí con los participantes que están aquí apoyándome en este caso. Ahí también Francisco Mu- agrega otro diplomado, el Inteligencia de Ciberamenaza y Respuesta a Incidentes, ¿ya? Súper bien. Sí, sí, profesor, bueno, muchas gracias también a Francisco por añadir este diplomado que también está referente al área de la ciberseguridad. Y Mauro Silva pregunta, ¿qué diplomado cubre ataques de tipo Man in the Middle? Ya, ahí Mauro, yo te diría que tanto el diplomado como gestión técnica de la ciberseguridad, como también de ethical hacking, si te gusta, pues, por supuesto, la parte técnica, la parte tal vez de meter las manos ahí, jugar un poquito con Linux y cosas así, cubre básicamente estos ataques de tipo man in the middle, ¿ya? Como también otros tipos de ataques que hay también dando vueltas por ahí, podríamos decirlo, ¿ya? No solamente el man in the middle es algo, para que tú también entiendas el man in the middle, para que todos entiendan ese sentido, el man in the middle es cuando, por ejemplo, alguien está escuchando información dentro de la red, ahí con Wireshark o con algún otro software o herramienta. Y de alguna manera tú tienes que descubrir en este caso, obviamente viendo este código, que es mucho código, son muchos mensajes que circulan a través de la red, tienes que tratar de descubrir en este caso información, ¿ya? Pero eso por supuesto que lo hacemos tanto en el ethical hacking como en la gestión técnica de la ciberseguridad. Y obviamente también, mira, en el diplomado que acaba de poner Francisco, que es de respuesta ante un incidente, también es necesario hacer eso, ¿ya? Porque a lo mejor tú estás básicamente investigando, en este caso, un incidente, ¿ya? Y para responder a este incidente, obviamente en algunos casos puede que a lo mejor sea necesario escuchar la red, ¿ya? Son cosas que podemos hacer dentro de todos estos programas que estás haciendo, ¿ya? Pero si te gusta más la parte técnica, ahí ya te hice algunas recomendaciones. Muchas gracias, profesor. Antes de pasar a la siguiente pregunta, me gustaría también comentarles a todos que hasta el día 31 de enero hay un 30% de descuento por matrícula anticipada para quienes estuvieran interesados en alguno de los programas a los cuales ha hecho mención el profesor Diego Cáceres, el profesor Francisco Valenzuela, puedan contactarse con nuestros ejecutivos de admisión y consultar por este descuento especial hasta el 31 de enero. Bueno, Edward Skoll pregunta, ¿cuál de los diplomados recomendarían para dar una formación más orientada en el cumplimiento del DevSecOps? Mira, había un diplomado que no sé si ahí... Sí, justamente Francisco Valenzuela respondió mi pregunta, ¿ya? Había un diplomado que era desarrollo seguro de software, ¿ya? Que lamentablemente ahí por quórum no se logró dictar, ¿ya? Pero lamentablemente en este caso no está disponible, ¿ya? Pero si tú quieres de alguna manera tal vez orientar un poquito, sí, orientar un poquito tu experiencia DevSecOps, yo también te diría que tal vez dentro de los diplomados de gestión estratégica y de gestión técnica, tal vez se podría tal vez orientar o hacer un esfuerzo para aplicar tal vez alguna de esas cositas, pero el diplomado que sí o sí es orientado a DevSecOps es desarrollo seguro de software, ¿ya? Que lamentablemente por lo menos ya aquí en la Católica no está disponible. Muchas gracias, profesor.
Bueno, considerando que por lo menos en este minuto no hay nuevas preguntas, me gustaría preguntarle si tiene algún último comentario de cierre con respecto ya sea a su presentación o a los diplomados de los cuales está usted recién haciendo mención. Fabricio, ¿me hiciste una pregunta a mí? Sí, sí, profesor, sí, Sí, considerando cuéntame. que, sí, que le comentaba que, considerando que ya no había más preguntas en el chat, pero que justo surgió un comentario de Mauro que dice Sí. que por ahí en sus diplomados, análisis a fondo de las posibilidades y uso ético del Burp Suite. Eso lo hacemos en profundidad, Mauro, dentro del curso de Pentesting Web, en el diplomado de Ethical Hacking. ¿Ya? Ahí Diego Espíndola se luce ahí con el uso de Bursuit y con alguna otra herramienta dentro de lo que es Pentesting Web. Perfecto, sí. Y como le comentaba, profesor, no sé si antes de ir cerrando, si usted tiene algún último comentario, alguna conclusión final que le gustaría entregar. No, como conclusión final, yo creo que la parte del título que le di a esta sesión es súper importante porque tenemos que estar pendientes día a día de lo que está sucediendo, tenemos que estar leyendo noticias, tenemos que estar atentos a las actualizaciones dentro del mundo de la tecnología, ¿ya? Y por supuesto también si hay alguno de los presentes que está trabajando dentro del mundo de la tecnología y le gustaría, por supuesto, tratar de hacer alguna capacitación, algún curso, algún diplomado, por supuesto yo les recomiendo mucho en este caso esta área de educación continua de la Universidad Católica, ¿ya? Primero que todo, por la reputación, las características también del prestigio de la universidad y también por, en este caso, la reputación y el prestigio de los docentes que participamos dentro de cada uno de estos diplomados, ¿ya? Así que eso más que nada, Fabricio, Carlos y Francisco para cerrar, ¿ya? No sé si ahí Carlos y Francisco quieren ahí tienen la No, palabra. darte las gracias, Diego. Muy buena tu presentación. Cada vez más me convenzo, y lo estoy hablando con un experto en temas de gestión de datos y operaciones de máquinas de aprendizaje. Me decía que al final, y lo extrapolo el tema de la ciberseguridad, de que en la ciencia de datos, hoy día las organizaciones no les da para tener un rol separado del data scientist con el data manager y el data analyst, sino que ya básicamente el mercado está exigiendo que esas tres disciplinas las sepa un mismo rol, es decir, que el mismo rol sea especialista en ciencia de datos, sea especialista en gestión de datos y sea especialista en análisis de datos. Entonces, en la ciberseguridad me da la impresión de que puede estar ocurriendo algo similar, especialmente los roles más técnicos. Es decir, que no solamente sepa de responder incidentes, sino que también sepa mucho de la parte defensiva, de la parte de la inteligencia de amenaza. Estar en la parte más proactiva a mí me parece más interesante que estar en la parte reactiva, porque cuando ya estás reaccionando es porque ya te vulneraron. ¿No? Entonces hoy día hay que Claro. meterle mucho más energía a lo más, a lo más proactivo, a lo más preventivo. Y eso pasa, por ejemplo, por saber hacerse bien un ético, dinámico, permanente, continuo. Hay herramientas para eso. Estar buscando permanentemente las fuentes de amenaza, desarrollar inteligencia en torno a eso para poder evitar, ¿no es cierto?, que te vulneren. Entonces, veo como ese símil en la integración de competencias en un mismo rol. Por el lado de la ciencia de datos también lo veo en la ciberseguridad. No sé qué opináis tú, Diego. Sí, también. Mira, lamentablemente también, tal vez por ahorrar también en algunos casos cierto presupuesto también, se van designando estas cosas tal vez a una misma persona, ¿ya? Pero del lado profesional, yo les podría decir que obviamente esto no es lo recomendable, ya que en algunos casos, tal vez, es posible que una persona se vea, por supuesto, sobrepasada, ¿ya? Pero tiene toda la razón en la apreciación que está haciendo ahí Francisco, ¿ya? Porque al final las empresas no les da el bolsillo. No, lamentablemente no. Los frameworks dicen, proponen cosas, pero al final el presupuesto permite otras. Incluso Entonces, las leyes, ¿eh?
La Claro. ley marco de ciberseguridad sacó los últimos Mm. perfiles y dice, no sé, analista, jefe, encargado, y de alguna manera todos esos cargos los hace Claro. una persona. Entonces, yo creo que ahí eso es ponerle mucha presión a la empresa y creo que tiene que haber un balance entre el grado de exigencia y lo que efectivamente es razonable hacer por la empresa, siempre y cuando, evidentemente, esté bien protegida todo lo que necesita para funcionar, pero sin que esto finalmente termine destrozándole el margen y acabándola como organización, porque es un tema complejo. Yo creo que a los dueños de las empresas, cuando ven los presupuestos de TI, de ciberseguridad, cada vez les gustar menos. Pero creo que tiene que haber un buen balance y eso exige que las empresas definan muy bien su postura correcta de ciberseguridad. Claro, ahí los Sí, jefes de toda la TI razón. son un circo chamorro, hacemos de todo, sobre todo en empresas que son más pequeñas. Hay empresas que son más pequeñas, lo que comentaba la persona es donde más ocurre ese fenómeno, donde tienen que ser polifuncionales, están muchos roles concentrados en pocas personas, entonces, claro, finalmente terminan reventados y eso finalmente también se genera un riesgo ahí, porque las personas que están trabajando demasiado burnout, reventadas y cansadas, finalmente cometemos errores. Entonces, interesante la conversación. Sí, de acuerdo, de acuerdo. Yo creo que como para cerrar, como un comentario final, escuchándolos, también tiene que ver mucho con la concientización que existe del tema de la ciberseguridad dentro de las organizaciones. La mayoría se empiezan a meter la mano al bolsillo cuando le ocurre algo, y eso generalmente es más reactivo y sale mucho más caro que hacerlo de forma proactiva. Solamente quería mencionar un punto en el diplomado de ciberamenazas que mostró Francisco más arriba. También ocupamos una plataforma que se llama Blue Team Labs, que también está El enfocada. de inteligencia, de Sí, amenaza. sí, inteligencia de amenaza. También está enfocada para que ustedes tengan que practicar, por supuesto, y no necesitan una máquina tan poderosa para poder meterse a los laboratorios. Así que hemos innovado con esta plataforma, hemos tenido muy buena acogida, como dijo Diego anteriormente, y creemos que para allá apunta un poco el sentido de los diplomados, o sea, practicar, meter las manos en las masas, como uno puede decir, pero también aprender la parte más de gestión, en el caso, por ejemplo, del diplomado de gestión técnica. Así que Sí, me imagino que déjame están aportarte conectados. algo ahí, Carlos, lo que dijiste del diplomado de inteligencia de De inteligencia de amenaza. amenaza, porque básicamente a través de la plataforma o la tecnología que les mencionó Carlos, lo que persigue ese diplomado es que ustedes diseñen y operen una plataforma de inteligencia de amenaza. Eso es muy relevante porque eso es lo que les va a permitir, ¿no es cierto?, entender qué está haciendo tu atacante en la medida, y eso responde a una ley muy antigua, que es la ley de Ashley, en la medida que tú manejas la variedad de ataque que tiene en defensa tu oponente, mayores posibilidades tienes de contrarrestarlo, ¿no es cierto? Si tu oponente tiene mayor capacidad para atacarte de la que tú tienes de defenderte, te va a vulnerar. Entonces, una forma o una buena práctica para contrarrestar ese desbalance que pudiera existir de complejidad, ¿no? La inteligencia amenaza definitivamente te puede ayudar a contrarrestar esa diferencia. Perfecto. Bueno, quiero nuevamente agradecer a los profesores, bueno, Francisco Valenzuela, Carlos Rojas y también al profesor Diego Cáceres por su ponencia y también a todos quienes nos acompañaron el día de hoy, interactuando, haciendo preguntas y comentarios. Muchas gracias y los Bien, dejamos a todos muchas invitados gracias. para la próxima oportunidad. Buenas Gracias. tardes. Chao, Gracias, chao. Chao, Diego. chao. Muchas gracias. Chao. Gracias, Paulina. Gracias, Fabricio. Gracias, Carlos. Chao, chao.